política de atención en salud y que se traducen posteriormente en la adopción de un modelo para su operación, que es el famoso MIAS, Modelo Integral de Atención en Salud, que hoy, digamos, a partir de las modificaciones y actualizaciones que se le han hecho, configuran el MAITE, Modelo de Atención Integral Territorial. No obstante, digamos, la implementación de estas normas y estos arreglos institucionales que suponen avances muy importantes en nuestro sistema, enfrentan una dificultad enorme, y es que no se cuenta con el talento humano pertinente para su implementación. El gobierno así lo entendió y en el año 2016 conforma una comisión de expertos donde estaban representantes de los ministerios de salud, de educación, de las EPS, de las IPS, autoridades regionales. Estaba también allí la Academia Nacional de Medicina, representantes de las facultades de medicina públicas y privadas, de Cali, de Medellín, de Bogotá, de diversas regiones del país. Y esta comisión de expertos tenía el propósito de proponer una transformación para la educación médica que respondiera a ese desafío de implementar un modelo de salud para nuestro sistema. El resto de la historia ya la va a contar el doctor Quintero. Desde muy temprano asumió la responsabilidad de liderar esa propuesta de transformación de la educación médica de nuestro país. El doctor Quintero, además, con un liderazgo que se basa en su amplio conocimiento y experiencia en educación médica, como quiera, que ha contribuido al diseño de los currículos de reconocidas escuelas de medicina de nuestro país y que como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario logró sacar adelante el proceso de transformación curricular del programa de una institución como el Rosario, que es reconocida de alguna forma por su tradición en el campo académico y cuyos principios, los principios de esta transformación del programa de medicina del Rosario, inspiraron en gran medida la propuesta de Ascofame, como se reconoce en el artículo que más adelante se va a exponer. Actualmente también el doctor Quintero está adelantando a través de la universidad el proceso para obtener registro calificado de la especialización en medicina familiar de esta universidad. Entonces estamos ante realmente toda una autoridad en el tema. No quiero terminar esta presentación sin resaltar que el artículo finalmente sintetiza el resultado de un proceso de participación y de consenso de los decanos de Ascofame que representan todas las regiones del país y que las estrategias planteadas tienen un sentido muy práctico con recomendaciones puntuales y por encima de todo son recomendaciones realizables, o sea, se trata de establecer un camino que puede y debe ser asumido por el sistema educativo y por el sistema de salud colombiano. Mil gracias, Laura. Bueno, muchas gracias, doctor Quintero. Puede, por favor, si puede un momentico dejar de compartir para que su pantalla se vea completa mientras habla, y ahorita que tenga la presentación, ahorita ya nos vuelve a compartir el PowerPoint. Gracias. Bienvenido. Gracias, Laura. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar con ustedes esta noche. Muchas gracias, Laura, por la invitación al capítulo Pacífico de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, capítulo fundador de esta sociedad tan apreciada y tan querida. Muchas gracias por invitarnos y por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes este tema de la educación transformadora que estamos tratando de llevar a cabo para poder hacer posible la implementación de un modelo integral de atención en salud que está fundamentado en la atención primaria y en la prevención y la promoción. Voy a compartir mi presentación. Si lo puedo hacer, vamos a ver. Sí, doctor. Presentar ahora toda su pantalla. ¿Ahí lo están viendo? Sí, señor. Perfecto.
Perfecto. Laura me había pedido que charláramos sobre lo que plantea este artículo. Este es un artículo publicado, como ella bien lo dice, hace unos pocos días en el Journal of Medical Education, y es como el producto final de una historia más bien corta que veníamos haciendo y que se resume en esta parte en el artículo, que es también el comienzo de la siguiente fase de introducción de estos cambios de modelo educativo para poder favorecer la implementación del modelo integral de atención en salud. Luis Carlos ha mencionado la conformación de la Comisión para la Transformación de la Educación Médica en el país, que propuso los Ministerios de Educación y de Salud en el año 2016-2017, en la cual tuve el privilegio de participar como el editor de las conclusiones. Esta comisión trabajó de una manera muy juiciosa y produjo un resumen de 104 recomendaciones para transformar la educación médica en el país. Eran recomendaciones muy soportadas en el análisis que se había hecho durante todo ese año de trabajo, pero fueron recomendaciones que quedaron en el cajón del escritorio seguramente de los ministros y viceministros de la época. Entre otras cosas, el ministro actual, el doctor Fernando Ruiz, era el viceministro en ese momento, quien instaló la comisión y que estuvo muy pendiente, valga la pena decir, de ella. Nosotros como Ascofame tuvimos la oportunidad de revisar muy bien las 104 recomendaciones y entender que en ellas había por lo menos 52 que podrían ser implementadas a motu propio de las facultades de medicina, es decir, que no requerían de ninguna aprobación gubernamental. Había otro tanto que sí requerían modificar reglas, regulaciones, leyes, decretos, etcétera, con las cuales pues nosotros no nos podíamos meter. Hicimos un consenso a finales del año 2017 en Montería, del cual salió un consenso para una propuesta consensuada de todos los decanos de las 51 en ese momento facultades de medicina que tenía el país. Hoy tiene 53 o 55, y de ese consenso nos propusimos implementar 10 acciones transformadoras de la educación médica en Colombia. Una de ellas, preparar nuestros estudiantes para ejercer la medicina general con lujo de detalles y poder implementar los modelos entre otras, los modelos de prevención y promoción en los cuales se había hecho el modelo integral de atención en salud y la política integral de atención en salud de Colombia. Para eso tuvimos la oportunidad de visitar y de convencer al Royal College of General Practitioners de Inglaterra para que nos acompañara en esta aventura, y desde entonces contamos con su asesoría. Ellos estuvieron aquí a principios del año pasado, 2019. Tuvimos un taller en el que participaron durante una semana todos los días diferentes actores del sistema. Al final voy a mostrar una foto de la reunión que tuvieron con la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, en aras de entender qué era lo que el país requería para que pudiéramos hacer posible esta idea. El artículo resume hasta ese momento, lo que había que hacer. Pero permítame mencionar algo acerca de la medicina familiar y Ascofame. En el año 1967, Ascofame hizo una inclusión, o propuso que hubiera una inclusión de temas de medicina familiar en el programa de salud pública para los médicos. Tal vez sea el primer documento que hay en este país de incorporar la medicina familiar dentro de la formación del médico en Colombia. En 1981 tuvo la ocasión de llevar a cabo el primer simposio de medicina familiar en este país. En 1985, el programa de desarrollo de educación con enfoque en atención primaria. Estamos hablando del siglo pasado, varias décadas atrás, antes de que el país tuviera la vocación
de focalizar su atención en salud, en la prevención y la promoción. En el año 1988 creó el Comité de Educación Médica de Pregrado y Posgrado en Medicina Familiar. En 1989, el primer programa mínimo de posgrado en Medicina Familiar. Publicó este libro en 1990 sobre salud familiar y sistema de educación continua. En el 98, las guías de práctica clínica basadas en la evidencia. En el 2002, la guía de salud familiar para atención de desplazados, y en el 2008, los fundamentos en salud familiar. O sea, la tradición en este tema de medicina familiar en Ascofame data, como ustedes lo ven, del año 1967. Una de las grandes preguntas que nosotros nos hacíamos es: ¿cómo puede el país, que ha estado focalizado desde mucho tiempo atrás en preparar sus médicos para que fueran especialistas y en la medicina con un rumbo muy curativista y basado en la especialización, cómo podría un país así implementar una política y un modelo integral de atención en salud focalizado en la prevención y en la promoción? Para que el país pueda implementar esta política y este modelo, se requiere formar en prevención y promoción a diferentes niveles, de forma tal que tenga profesionales de la salud de diferentes niveles de atención y diferentes grados de especialización en atención primaria focalizada en prevención y promoción. O sea, la gran pregunta es: ¿cuántos profesionales se requieren para implementar este modelo y cuánto tiempo le tomará al país en implementar este modelo? Colombia tiene el modelo muy focalizado también a que sea alrededor de la medicina familiar. Colombia tiene 11 programas de especialización en medicina familiar. Como lo decía Luis Carlos, aspiro a que en el Rosario tengamos en enero el número 12. Colombia se dice que requiere 4.000 médicos familiaristas. Esos 11 programas tienen cupos de 10 o 20 estudiantes al año. Si se comparan todos los cupos, estarían sacando 220 médicos familiaristas al año, es decir, para tener los 4.000 que necesita el país, se requerirían 20 años. De manera que en esa perspectiva encontramos una falencia enorme y unos obstáculos enormes para que el modelo pueda desarrollarse solamente fundamentado en profesionales altamente especializados en este tema, que por supuesto, cualquiera sea la opción que uno tome para desarrollar el modelo, deben ser las figuras principales para el desarrollo del mismo. De manera que esta era una preocupación que nos asistía para tomar las decisiones que tomamos. Esta diapositiva tal vez podía ser bien la única que mostrara esta noche, porque resume bien la secuencia de caminos que hay para lograr llegar al objetivo final de implementar el modelo de atención primaria en Colombia. Colombia se tomó cerca de 40 años después de Alma Ata para entender que la medicina preventiva y la promoción de la salud era el foco de atención más importante, más que la misma curación en sí. Entonces, una de sus grandes falencias en el lado derecho de la pantalla es que el currículum médico colombiano estaba completamente focalizado a especializar al estudiante desde el primer momento de su encuentro con la carrera médica y de ahí en adelante. Uno siempre preguntaba a los estudiantes del primer semestre qué querían ser cuando grandes. Generalmente querían ser cirujanos generales o ginecólogos o ortopedistas, pero nadie decía que quería ser un buen médico general y mucho menos quería ser un médico familiar. De manera que una de las grandes ambiciones nuestras, tanto en la Comisión para la Transformación de la Educación Médica, como después del consenso de Montería, fue mirar cómo el currículum médico en la preparación del pregrado, del médico general de pregrado,
hacía unos cambios importantes. De ese consenso y posteriormente de la creación de la restauración del Consejo General de Educación Médica, ASCOFAME, porque ese consejo es muy antiguo, desde el año 60, 62, hicimos un análisis situacional de qué había que cambiarle al currículum y encontramos 10 elementos que deben ser cambiados. Primero, que el currículum debe estar de frente a las necesidades de la comunidad y no a espaldas de ellos. Es decir, si la comunidad requiere prevención y promoción, si la comunidad requiere atención primaria, no pueden los currículos médicos de Colombia estar preparando especialistas desde el primer semestre. De manera que la primera recomendación para las 55 facultades de medicina de Colombia es, por favor, vocacionen sus currículos hacia las necesidades de la comunidad, y las necesidades de la comunidad no son otras que manejar la prevención ni la promoción, y en consecuencia la atención primaria como uno de los focos de preparación de los médicos generales. La segunda recomendación de cambio curricular que estamos implementando en varias facultades del país, yo ya hice ese trabajo desde el 2013 en mi programa, es preparar un buen médico general. Es decir, un médico que tenga una capacidad resolutiva del 80%. Nosotros creemos que el 80% de las situaciones de salud pueden ser resueltas por un médico general. La experiencia con los ingleses, con el Colegio Real de Médicos Generalistas del Reino Unido, que conocemos suficientemente en lo particular porque tuve la oportunidad de vivir allí 6 años, es un modelo de atención realmente fundamentado en médicos generalistas o médicos familiares. En su caso de Inglaterra son médicos familiares que tienen estudios de 8 y 9 años, que son capaces de resolver la mayoría de los problemas que la sociedad les presenta. De manera que Colombia tiene que migrar su currículum a formar realmente un buen médico general, médico generalista. La tercera recomendación es que ese foco de prevención y promoción se vuelva importante en la formación del médico. La cuarta es el proceso de admisión de los médicos, que debe ser realmente mirado con mucho detenimiento. Flesner decía hace más de 110 años que estudiar medicina no era para cualquier transeúnte, se requieren unas condiciones muy particulares de vocación. Creo que los médicos, el proceso de admisión del médico en su facultad debe ser revisado. El proceso de formación debe tener una integración curricular de las ciencias. La medicina se volvió demasiado biologista. Uno es un paciente con cálculos en la vesícula, pero hay que entender que esos cálculos en la vesícula están insertas en la vesícula de un ser humano que tiene una relación con el medio ambiente, que tiene una relación con un pagador, con un prestador, con un sistema de salud, que tiene una relación de entorno, de sociedad, de economía, de política, y no es solamente una vesícula con cálculos. Entonces es necesario enseñar las ciencias de una manera integrada. Por supuesto que al enseñar la corelitiasis, bien puede uno al mismo tiempo enseñar en la parte sociohumanística, la parte política de salud, la parte de atención en salud, de régimen de atención, etcétera, al mismo tiempo. Estos currículos modernos requieren entonces estas integraciones permanentes de las ciencias, y eso se hace a través de enseñar activamente con currículos integrados, resolviendo problemas, porque el arte y la ciencia de la medicina no es otra cosa que resolver problemas en el día a día, y los aprendizajes deben ser de esa manera. La sexta propuesta nuestra para reformar el currículum está dado en introducir los aprendizajes transformativos. La enseñanza de la medicina en Colombia se ha hecho basada en 2 tipos de aprendizajes: el aprendizaje informativo, que produce expertos, el aprendizaje formativo, que produce profesionales, y es necesario ahora añadirle el aprendizaje transformativo,
que produce agentes de cambio, líderes que sean capaces de cambiar el sistema de salud y adecuarlo a las necesidades de la comunidad. Esos aprendizajes transformativos se dan a través de introducir en la formación del médico lo mal llamado competencias blandas. Son las más duras de todas las competencias, que son las competencias de liderazgo, las competencias de trabajo en equipo, las competencias de comunicación, las competencias del manejo de la adversidad, las competencias del respeto por las diferencias, todas esas competencias que deben formar al médico, porque al fin y al cabo la medicina se aprende si uno tiene esas competencias incorporadas dentro de su formación. Y esos son los aprendizajes transformativos que hacen falta en la formación del profesional de la salud. La séptima recomendación es que el currículo médico cambie hacia una práctica interprofesional. La medicina no es la práctica de una sola persona, es la práctica de muchas profesiones. Y el valor de las profesiones alrededor de la ciencia médica es en muchos casos más grande que el mismo valor de la medicina. Entender que uno trabaja con la enfermera, que trabaja con el rehabilitador, que trabaja con el odontólogo, que trabaja con todas las profesiones de la salud, es hacer que el paciente sea el centro de la atención y evitar que el paciente sea el peregrino de esas áreas profesionales dispersas que no hablan entre sí, que no obran mancomunadamente. De manera que es muy necesario introducir la práctica intra e interprofesional en la formación del médico. Es necesario también tener en cuenta el currículum oculto. El currículum oculto es ese currículo que no se enseña, sino que se vive en la formación del médico y que es más importante muchas veces que el mismo currículum formativo. Cuando yo estoy en el hospital o en la atención primaria o en el consultorio, ver a mi maestro atender al médico, la forma en que lo hace, atender al paciente, la forma en que lo hace, etcétera, me transmite a mí una sensibilidad muy, muy especial que es muy recordada y muy importante en la formación. Y finalmente es importante tener en cuenta los diferentes escenarios de práctica. La medicina del siglo XXI no es una medicina basada en el hospital, es una medicina basada en la comunidad. A mí a veces me preguntan personas o grupos humanos que quieren hacer una facultad de medicina más y tienen el gran problema de que no tienen un hospital. Yo siempre les digo que esa es una bendición, no tener un hospital, porque la medicina del siglo XXI, esta medicina que cubre las necesidades de la comunidad, se hace es en la comunidad, se hace es en la prevención, en la promoción, en el manejo escolar, en el manejo de la medicina domiciliaria, que no requiere necesariamente el hospital. No quiere decir que no lo requiera del todo, pero no lo requiere necesariamente siempre, porque la formación del médico tiene que mirar que el sistema de salud es un sistema integrado y obviamente la práctica tiene que estar en el nivel primario, en el secundario y en el terciario, pero no exclusivamente en el nivel terciario. Estos cambios del currículum de medicina son muy lentos. Cambiar un currículum médico toma mucho tiempo. Yo tuve el privilegio de crear el currículum médico de la Universidad de los Andes, tuve la oportunidad de participar en el currículum médico de la Universidad de Sanitas, reformé el currículum médico del Rosario que fue creado por Mutis en 1802, eso es como reformar el Vaticano. Son procesos, ese proceso del Rosario se empezó en el 2004, terminó en el 2013 y desde entonces hay un currículum que acaba de graduar el 14 de junio del año pasado sus primeros médicos con estas 10 líneas de formación. O sea que si uno escogiera que por el lado de cambiar el currículum médico de Colombia pudiera tener los profesionales para hacer los cambios de un país que tiene un nuevo modelo integral de atención en salud, se van 20 años y no se logra. Por ahí no es. La segunda opción sería esta verde, de decir, bueno, vamos a cambiar el internado. El internado es un internado muy curioso en Colombia porque es un año final de la carrera que se hace en los hospitales de alta complejidad.
Todos los internos rotan por cirugía, por ginecobstetricia, por pediatría, por medicina interna especializada. Por supuesto, además de eso, el sistema no les permite hacer nada durante el internado. No pueden intervenir la historia clínica, no pueden pasar un punto, no pueden poner una sonda, no pueden poner un tubo de tórax. Es decir, coartan toda la formación libre que teníamos antes, en la que el sistema nos permitía hacerlo y podíamos hacerlo cuando ya obteníamos nuestro título de médico. El internado hay que cambiarlo. Hay que hacer que el interno vaya a los sitios de atención primaria, de medicina familiar, que maneje con los médicos familiaristas los pacientes, que entienda la prevención, la promoción, la gestión del riesgo, el cuidado de la enfermedad, la prevención, la rehabilitación, la reincorporación de pacientes en su rutina. No podemos seguir permitiendo que el internado sea un año en el cual formamos pequeños especialistas que cuando salen no tienen capacidad resolutiva como médicos generales y solamente tienen la expectativa de aplicar para una residencia médica. Colombia gradúa 5.000 médicos al año. Colombia tiene 110.000 médicos en total, de los cuales 72.000 o 80.000 son médicos generales y 27.000 o 28.000 son especialistas. Si lográramos cambiar el internado, podríamos tener una fuerza de médicos generales resolutivos con capacidades resolutivas mucho más eficientes. Ese es el segundo camino. Es un camino más bien fácil porque depende de la buena voluntad de la relación docencia-servicio entre la universidad y el hospital. Creo que es algo que debemos hacer prontamente una vez esta situación crítica pase, porque hacer modificaciones ahorita pues no es pertinente. Posiblemente hasta el año entrante no logremos introducir cambios en el internado de la formación del médico en Colombia. Viene en tercer lugar esta línea parte morada, que es cambiar el servicio social obligatorio. El servicio social obligatorio hoy en día se hace por rifa. No todos hacen servicio social obligatorio, sino los que salgan favorecidos en el sorteo de plazas que hay. El servicio social obligatorio podría bien ser una parte de la formación del médico familiar, por ejemplo. Si uno pudiera tener un internado que privilegiara la formación generalista del médico y pudiera tener en el servicio social obligatorio una forma de trabajar, por decir algo, el primer año de la medicina familiar, podría con ese año y 2 años más tener una fuerza de médicos familiares mucho más grande. De los 5.000 médicos que produce Colombia, muy pocos quieren estudiar medicina familiar y muy pocos programas los pueden recibir. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo para estudiar una especialidad tan necesaria en el país como la medicina familiar. No hay ningún incentivo. Además, cuando salen, muchos de ellos trabajan en áreas que no son de su competencia para la cual se formaron, en emergencias, en medicina interna, en el hospital. En fin, debe haber un incentivo para que se estudie y un incentivo para los que la practiquen, porque de lo contrario, pues no tenemos cómo poner a funcionar el modelo de atención en salud que estamos impulsando. Hay un proyecto de ley en el Senado que yo le he perdido el trazo últimamente, el cual permite que el internado y el rural, permitiría que el internado y el rural fueran parte de los 2 primeros años de la especialidad de medicina familiar o se hicieran dentro de los 2 primeros años de especialización de medicina familiar, con lo cual con 1 año más tendría el título de especialista y con eso tendríamos mucho más número de médicos familiaristas disponibles para el país. La cuarta estrategia es hacer más especialidades de medicina familiar, incentivar a los programas de especialización en Colombia que formen más médicos familiares, cosa que pueda el país en un corto tiempo contar con un número mayor de médicos familiares del que tiene hoy en día. Y la quinta estrategia, que es a nuestro juicio la más importante para rápidamente poder poner a funcionar el modelo, es que haya realmente
una capacitación de ese número de médicos generales. Cuando hicimos esta presentación, hace un año habían 65.000 médicos generales en Colombia. Hoy, como les digo, son cerca de 80.000 médicos generales. Esos médicos generales no todos trabajan en medicina general. Hay cerca de 15.000 que trabajan en medicina desde el punto de vista administrativo. O sea, quedan unos 65.000 que sí están trabajando medicina general en EPS y en IPS. Entonces ahí surge la estrategia 6, que es la estrategia 5, 6, que es la estrategia de capacitar esos médicos generales en atención primaria. No se trata de formar en un curso de 2 meses o 6 meses, no se trata de formar médicos generales que manejen la gestión del riesgo y la atención primaria. Es simplemente de capacitarlos para que incorporen dentro de su prestación de servicios, que hoy en día la hacen por contratación de IPS o EPS, las herramientas necesarias para mirar al paciente con esas competencias que se requieren para poder implementar el modelo de atención primaria en Colombia. Y esa ha sido como nosotros estamos de Ascofame trabajando en el currículum, trabajando en el internado, trataremos de promover el cambio del servicio social obligatorio, trataremos de crear más programas de medicina familiar, pero no vamos a desistir en ver cómo se capacitan esa fuerza inmensa que hay de médicos generales en los modelos de atención, de prevención y promoción de salud basados en atención primaria. Para eso, entonces, contamos en el pasado reciente con el apoyo del Ministerio de Salud y su ministro Juan Pablo Uribe en el momento. Con Fernando no hemos podido dialogar de esto porque se posesionó un día antes de declarar la cuarentena o 2 días antes de la cuarentena. Y obviamente contamos con el respaldo del Royal College of General Practitioners, que nos han venido asesorando en esta parte del cuadrículo rojo, en donde queremos focalizarnos muy rápidamente sin abandonar las otras estrategias. El artículo trata sobre esto. El artículo pone de presente que el curso de capacitación tiene que estar basado en las RIAs, tiene que estar basado en el modelo integral de atención en salud, debe desarrollar competencias en promoción de la salud, en prevención de la enfermedad, en el diagnóstico de la salud a nivel individual y colectivo, en el tratamiento médico, en la rehabilitación, en el cuidado paliativo y en la gestión y seguridad del paciente. Es decir, en toda la ruta del modelo integral de atención en salud, basado en competencias, con unos resultados de aprendizaje específicos que se pueden evaluar permanentemente durante el transcurso del curso y que puedan ser evaluados al final como que se cumplió la meta de tener esas competencias necesarias a través del médico general y dentro de las rutas integrales de atención. El beneficio de esto es poder contribuir a la cuádruple meta, es decir, que haya un impacto en la atención a través de la experiencia, la satisfacción y los resultados del paciente con su atención. Que haya un impacto en la salud a través de una salud pública orientada a la gestión del riesgo, a la legitimidad, a la salud de poblaciones, al uso de telemedicina en sus diferentes formas de expresión, un impacto para el profesional, es decir, que el profesional sienta la satisfacción de lo que está haciendo porque ve los resultados de su intervención en prevenir la enfermedad, y un impacto económico final, que es una meta más a la triple meta que había promocionado Berwick, que es obviamente un impacto económico, porque es más económico prevenir que tener que curar. Esta pandemia a mí me ha enseñado algo muy particular. En esta pandemia nosotros la enfrentamos como desde el punto de vista de la enfermedad. Nunca la enfrentamos desde el punto de vista de la prevención y la promoción. Es decir, el dinero se fue a comprar ventiladores para poder manejar la enfermedad, para poder prevenir el deceso, para poder prevenir el desenlace fatal. Pero no invertimos un solo peso en decir, oiga, esto se puede manejar con prevención y promoción.
Es mucho más barato que la gente hubiera aprendido, hubiera tapabocas disponibles por todas partes para que la gente lo tuviera que usar en campañas de distanciamiento físico, en campañas de evitar aglomeraciones, en campañas de prevención y promoción. Es una pandemia que hubiera salido más barata desde todo punto de vista, de costo de vidas, de costos efectivos a través de la prevención y la promoción, que lo que estamos haciendo, que es la curación y el manejo de la enfermedad. Porque en este país salud es igual a enfermedad. Y esa es una ecuación que hay que cambiar. Salud es igual a prevención y promoción. Salud es igual a manejo integrado del ser humano, desbiologizado desde el punto de vista de solo ver la enfermedad y entender que hay entorno, que hay medios, que hay formas de prevenir y de promover la salud y obviamente de mantenerlos sanos, que es el objetivo de la salud, y no de mantenerlos enfermos, que un sistema de salud como el nuestro es lo que privilegia. A esta pandemia le faltó prevención y promoción, le faltó manejo de la promoción de la salud más que manejo de la gravedad de la enfermedad como la estamos enfrentando hoy en día. El curso entonces está diseñado, está en este momento en su fase final de producción. Vamos a correr 2 pilotos, un piloto en una empresa de salud privada que tiene muy buenos estándares de gestión del riesgo, como es SURA, y para probar el modelo, para probar el curso que funciona en ese medio. No se trata de cambiar los desenlaces, sino de probar que el curso es posible llevarlo a cabo con los médicos generales de una compañía ya creada que tiene esa cultura de gestión del riesgo, y otra contraparte de 100 pacientes también en atención primaria en comunidades de salud pública donde no se respira la cultura de la gestión del riesgo, no para probar que cambian los desenlaces, sino para probar que el curso también sirve en ese tipo de población colombiana que es realmente mixta. Esperamos poder el año entrante, en el primer semestre, tener ese parangón de los 2 pilotos y si las cosas funcionan bien, hacer la impregnación de este curso en los 65,000 médicos generales que hoy en día prestan atención en salud. El artículo focaliza lo que les acabo de comentar, pero teniendo en cuenta que los otros 5 aspectos previos son todos importantes: el currículo, el internado, el servicio social, la preparación de familiaristas, son tan importantes como este, sino que este da réditos más temprano que los otros. Formar médicos con esta conceptualización toma 20 años, cambiar el internado nos va a tomar un tiempo, cambiar el servicio social obligatorio igual, preparar más familiaristas nos tomará más tiempo, pero esta de los 65,000 puede ser realmente mucho más eficiente en cuanto al tiempo. Este es finalmente, ya estoy para terminar, este es como la ruta de lo que les he comentado del curso, y aquí una foto final en que está la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, sus representantes reunidos con nosotros en Ascofame, reconocerán algunas caras, y con la comisión del Royal College of General Practitioners en enero del año pasado, cuando estuvieron una semana aquí ayudándonos a conformar esta teoría. Ese es el artículo que está puesto ahí, lo hicimos a propósito como un punto de llegada a una primera parte, pero más que nada como un punto de partida a lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Gracias, Laura, por la invitación, y quedo a su disposición para las preguntas o comentarios que bien tenga. Doctor, muchísimas gracias. ¿Puede, por favor, dejar de compartir para poderlo ver ya en la pantalla completa? Bueno, tenemos por aquí unos comentarios para empezar. Había como para aclarar algo, y era que la propuesta sería entrenarse durante 2 años la especialidad y luego hacer el año rural. ¿Sí? ¿Es eso correcto?
No, en el escenario de utilizar el internado y el año rural como parte de la formación de medicina familiar. Sí, señor. Sí, esa es una propuesta que no es nuestra, es una propuesta que está en algún proyecto de ley dando vueltas en el Senado. Nosotros tuvimos la oportunidad de comentarla. Lo que quiere la propuesta es que se utilizara el año de internado como año uno de la residencia en medicina familiar, el año rural como año 2 de la residencia de medicina familiar y se hiciera el tercer año de residencia de medicina familiar. Esto lo que haría es que los 5.000 médicos que se gradúan, pues en 3 años estarían siendo especialistas en medicina familiar y se incentivaría coger ese camino, porque yo veo que los programas nuestros, los 11 que hay, sufren todos los años por tener el cupo de 10 o de 20 que tienen para formar médicos familiaristas. Es increíble que está la oferta, pero la demanda es muy escasa, porque no hay ningún incentivo para hacerlo, ni para hacerlo ni para la práctica. Y debería haber un plan de incentivos, o si no, el modelo no se puede implementar. Ok. Bueno, por aquí hay un comentario y es, ya le leo. Pues agradecer por la aclaración de que el General Practitioner de Inglaterra es un médico especialista, no son los mismos médicos generales de acá. Comentan también, actualmente hay muchas plazas para la especialidad de medicina familiar que para otras. Muchas más plazas para la especialidad de medicina familiar que para otras. Y una motivación importante sería el reconocimiento de su importante rol en la APS por parte de todos los actores del sistema y unas condiciones laborales adecuadas. Esa es una de las, digamos, de lo que siempre nosotros como sociedad nos hemos preocupado, y es que nuestros salarios en ocasiones son muy diferentes a los de nuestros mismos colegas, a pesar de que hemos tenido la misma cantidad de años de formación. Entonces, digamos, ¿cómo garantizar esto de que sea cual sea la estrategia que se use, pues al final vamos a ser especialistas y debemos tener una remuneración acorde en lo que estamos trabajando, así sea que estemos en el primer nivel o en el segundo o en el tercer nivel, pero deberíamos tener una remuneración igual a nuestros colegas. Yo diría que mejor, porque si el país requiere ese número de médicos familiares para poder volver realidad este MIAS, hoy Maite, pues debería estimular a que más gente estudiara medicina familiar, y el estímulo se da por facilitarles el ingreso y después de graduados por facilitarles su sostenibilidad de una manera más apropiada económicamente que cualquier otra especialidad. No es igual un médico familiar en estas condiciones de poner a punto un modelo que un cirujano general, porque no le quita ni le pone un cirujano general al modelo. No digo que no sea importante, pero al modelo no le impacta. Mientras que sin médicos familiaristas o buenos médicos familiaristas, el modelo no se puede implementar. Entonces debería haber un plus para que la gente dijera, yo me voy por ese camino, porque además que tiene todo el sentido, tiene todo el futuro, pues es necesario, pues si no el modelo se queda en el papel, como me temo que se va a quedar. Sí, qué pesar. Bueno, hay otro comentario, dice: el sistema debe permitir, para cumplir esa satisfacción, que la continuidad sea un pilar que se respete, pues el fraccionamiento de la atención genera desmotivación al médico familiar y también a los pacientes y a sus familias. Sí, la política está la política está bien construida porque le da integralidad al sistema, y el modelo está fundamentado en que haya redes integradas de atención para no fragmentar la atención como está hoy en día, que no tiene sentido para un médico familiar que se rompe su cadena de manejo cuando un pedacito lo maneja una parte y otro pedacito lo maneja otro. Es fundamental que se haga realidad la integralidad del sistema en la prestación del servicio, y eso requiere redes, sistema de información, en los cuales se han venido trabajando, pero le falta mucho para lograr que sea atractivo
en la práctica y que sirva. Lo que uno quiere es que el paciente se mantenga sano, porque mientras la vocación del sistema sea que se mantenga enfermo, porque eso es lo que da dinero para el intermediario, pues no se podrá hacer ningún cambio. Exacto. Bueno, por acá hay otra pregunta. Sin desconocer las cualidades de los colegas especialistas del Reino Unido en un ámbito europeo, Ascofame, ¿qué respuesta recibió de las universidades que tienen el programa de especialización en el país? No, aquí hay que entender que nosotros no estamos diciendo que hay que cambiar a médico familiar por un médico general recién graduado. Yo hice la salvedad de lo del Reino Unido porque conozco muy bien su sistema, y pues el médico General Practitioner del Reino Unido tiene 9 años de entrenamiento, no 3 ni 4, sino 9. O sea, es un súper especialista en medicina familiar o en medicina general, general. Pero aquí hay que entender que no se trata, hay que incentivar la formación de médicos familiares. Las facultades de medicina que tienen programas de medicina familiar lo entienden así, de que hay que ver cómo se incentiva más para que utilicen esos programas, y nosotros lo que estamos haciendo desde Ascofame es incentivando que se hagan más programas de medicina familiar, porque con 11 que hay, que como les digo, aceptan en el mejor de los casos entre 10 y 20, pero no aceptan los 20, no se les matriculan los 20, pues a ese ritmo no va a tener el país nunca 4.000 médicos familiares. Graduando 200 al año, se gastará 20 años en tener 4.000. Mientras que si tenemos más facultades de medicina y se incentiva más el estudio de la medicina familiar, porque tiene becas del Estado, menores costos del programa para incentivarlos a que se matriculen, pues va a haber mucho más utilización de los recursos que hay en formación. Claro, ahí es lo que hay que cuidar, es la calidad de esa formación. Por supuesto, deben ser programas con todas las de la ley, en facultades de medicina, ojalá acreditadas, para que el nivel sea superior, porque es un recurso humano muy valioso para el sistema. Pero yo no dudaría que cualquiera de las facultades de medicina asociadas con nosotros tenemos todas las facultades asociadas nuestras, son públicas, privadas, hay acreditadas y hay no acreditadas, pero todas las acreditadas, las 33 acreditadas de Colombia, están en Ascofame. Ojalá hubiera 33 programas entonces de medicina familiar y no 11, por lo menos esas 33. Bueno, siguiente pregunta, aunque estas algunas ya las hemos respondido. ¿Cómo garantizará la continuidad de la atención en el sistema de salud? ¿Cómo mejorar las condiciones del médico familiar? ¿Cómo integrar el rol del médico familiar como coordinador del médico general en atención primaria en el curso? Eso sí es muy importante, porque uno puede tener el concurso de médico general bien formado, resolutivo, con capacidades para colaborar en la implementación del modelo, pero siempre tiene que tener un guía que es un médico familiar. Es decir, tú puedes tener un médico familiar con 4 o 5 médicos generales a su alrededor, coordinado por el médico familiar. El modelo es así, no es de otra manera, no es tener médicos generales haciendo implantación del modelo de prevención y promoción sin tener la guía de un médico familiar. Es ahí donde se requiere más el recurso humano, en esa conformación de equipos, porque además no es solamente el médico familiar con unos médicos generales, sino hay que pensar que son equipos multidisciplinarios. Por eso es tan importante que adquieran las capacidades de trabajar en equipo, de comunicarse bien, de manejar, de respetar la diversidad, porque es un médico familiar con médicos generales, nutricionistas, odontólogos, enfermeras, rehabilitadores, auxiliares, etcétera, que están alrededor de él o de ella para poder hacer efectivos los equipos que manejan la prevención, la promoción y la gestión del riesgo. Bueno, entonces, siguiente pregunta dice, ¿considera que la formación actual en medicina general le permite a un egresado tener una mirada desde la APS
o por el contrario se gradúa con una colección de abordajes de cada especialista y subespecialista? Sí, no, hoy en día no le da una visión integrada de manejo de atención primaria en salud. Yo tengo la experiencia del currículum de mi facultad, de la cual soy decano. Nosotros, como te digo, graduamos la primera promoción de esta reforma el 14 de junio del año pasado. Durante su tránsito en la formación, se quejaban permanentemente de que tenía mucha atención primaria. Era reiterativa la queja, esto es demasiada atención primaria. Hoy en día, un año después de estar en la oferta pública trabajando, me escriben y me dicen, mire, es una maravilla lo que hemos aprendido, porque es una nueva forma de entender la medicina diferente como la están ejerciendo otros profesionales. De manera que hoy en día el médico general no tiene capacidades resolutivas y mucho menos en su mente una visión de lo que debe ser la prevención y la promoción. Entre otras cosas, porque hay mucha dificultad para formarlos en ese tema. No hay sitios donde formarlos. El convenio de docencia-servicio tiene muchas limitantes para ocupar los espacios de la red pública o privada de atención primaria. Hay buenas redes de atención primaria, pero no permiten que el estudiante esté ahí porque lo consideran inoficioso, muchas veces que estorba. Y el nicho natural de la formación del médico es el hospital, donde no hay prevención y promoción, porque el hospital no es para eso. Entonces tampoco hay un ambiente propicio para formarlos en atención primaria y por supuesto cuando se gradúan de médicos no entienden las RIAs, ni el modelo, ni nada que ver con prevención y promoción. Ese es un gran problema de la formación médica en Colombia, pero en eso estamos trabajando. Lo que pasa es que los frutos se verán, eso sí, en 20 años por lo menos. Bueno, usted entenderá, por supuesto, que pues el curso que usted propuso o que está proponiendo, que no lo puso en esa diapositiva, que es médicos, digamos, expertos en esta parte de APS. Aquí digamos, el comentario que hace una de las personas que está asistiendo dice: es muy interesante su propuesta, sin embargo, es importante diferenciar un curso o un enfoque con una especialización médica. Entonces, sí, Total. de pronto como ampliar un poco esa parte para que, pues para aclarar eso a la audiencia. Sí, este es un curso de capacitación en unas competencias que no se adquieren durante la formación del médico. Es decir, hoy hay 65,000 médicos generales ejerciendo en Colombia. Y eso es clarísimo. Y están ejerciendo en IPS o en EPS, pero no tienen las competencias que se requieren para implementar el modelo integral de atención en salud desde su óptica laboral que tienen hoy en día. Entonces, no se trata de en 6 meses formar especialistas en nada. Se trata en 6 meses de capacitar los que están ejerciendo con unas competencias distintas para que su ejercicio sea mucho mejor en el interés del paciente por la prevención y la promoción. Digamos que es la opción más rápida de todas las que mostramos nosotros. Es la opción más rápida para que el modelo no se marchite sin empezar, para que se pueda el modelo poner a funcionar y verle sus riquezas que las tiene. Pero mientras quede en el papel, nadie va a apreciar que el modelo existe ni que funciona bien. Entonces, es como una fuerza de choque con unos profesionales que ya están ejerciendo y decirles, oiga, incorpore estas buenas prácticas, incorpore estas competencias a lo que usted hace en el día a día para que el paciente disfrute de una mejor atención. Mientras tanto, yo voy preparando los equipos, el médico familiar, cambiando el currículum, cambiando el internado, mientras tanto, pero no esperarme a cambiar todo para que después pueda implementar un modelo que ya se marchitó, que nunca avanzó, porque nadie pudo apreciar las benevolencias que tiene. Entonces, por supuesto, no se trata de hacer una especialidad en 6 meses. Se trata de involucrar unas competencias a una fuerza laboral que ya lo está haciendo y que lo puede hacer un poco mejor si las tiene, en el mejor interés de la prevención y promoción y la gestión del riesgo del paciente.
Inclusive el curso no es contenidista, no es un curso de contenidos de medicina familiar, no tiene nada. Es un curso de competencias blandas, es un curso de liderazgo, es un curso de comunicación, es un curso de trabajo en equipo, es un curso de manejo de la incertidumbre, es un curso de respeto por la diversidad, es un curso complementario de los saberes, no es un curso de saberes, sino de competencias blandas que le falta en médico general y que seguramente hará más propicia la atención para el paciente y para el paciente en su circulación por el sistema. Doctor, aquí piden que por favor me ampliara debido a que encuentro una racionalidad que califico como errada. Su exposición la basa en la necesidad de reenfocar tanto la salud como la prestación de servicios sanitarios en torno a la salud. Es decir, quitarle la centralidad a la enfermedad. En ese ejercicio, usted reconoce que la especialización en medicina familiar, primero que todo, es absolutamente necesaria para llevar a cabo esta transformación. Y segundo, ratifica que es una especialidad médica, es decir, que se trata de un entrenamiento adicional al pregrado. Porque entonces, si la medicina familiar es la especialidad que se requiere, la solución es hacer cursos. Si se requiere especialistas, debemos tener especialistas y no hacer cursos. Entonces, es otra vez, digamos, como hacer esa aclaración, que el curso y las formas de formar a estos médicos generales es para hacer parte de los equipos de los especialistas que se forman por la vía normal. ¿Es así, doctor? Sí, la fórmula para implementar el modelo de atención integral de salud del país pasa por 5 frentes. Ninguno se puede obviar. Hay que formar unos médicos generales distintos. Hay que cambiar el internado para que no sean especialidades. Hay que cambiar el rural para que sean más proclives a trabajar en áreas de medicina general. Hay que formar más médicos especialistas y hay que capacitar los médicos generales que ya están ejerciendo en competencias blandas que sean necesarias para implementar el modelo. No son excluyentes lo uno de lo otro, son complementarias, porque como toman diferentes tiempos, 20 años, 10 años, 5 años o 6 meses, entonces uno lo que quiere es tener unos focos diversos para que vayamos avanzando en unas cosas rápidas, en otras menos rápidas y en otras más lentas. Pero el enfoque es multifactorial de las cinco estrategias y no solamente de una. Eso por un lado. Me pareció interesante el enfoque de salud. Nosotros vemos la salud de una manera distinta. La salud no es un estado de bienestar físico y mental y psicológico, porque el estado es la foto en un momento dado. La salud es un proceso cultural, social e histórico dentro de lo cual está subsumido lo biológico y lo psicológico. Entonces, hay que desbiologizar el concepto de salud, que hoy en día es muy centrado en el estado de bienestar orgánico. El estado de bienestar es mucho más que lo orgánico. Es un estado de bienestar cultural, social, político, económico. Y no podemos seguir enseñando la medicina como si fuera únicamente un órgano enfermo, una gripa o el COVID. Detrás del COVID hay una cantidad de cosas sociales, políticas, económicas que la estamos viviendo y que somos incapaces de manejar si seguimos viendo la salud como un estado. Es un proceso, no siempre se está enfermo, no siempre se está sano. Lo ideal es que la mayoría del tiempo estemos sanos y la minoría del tiempo enfermos. Ahorita lo estamos viendo solamente como enfermedad, 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 curación, curación. Y por eso no nos dedicamos a lo que es más importante, que es a mantenernos sanos con la prevención y la promoción. Gracias. En ese orden de ideas preguntan entonces si se considera que el internado puede ser parte de un proceso de formación en una especialidad médica, ¿por qué solo considerarlo para medicina familiar y no para las otras especialidades que son generalistas como pediatría, ginecología, medicina interna y cirugía? O sea, incluirlo también como parte de la formación de ellos. Hoy en día en Colombia no puede uno hacer nada de especialidades dentro del pregrado.
por ley no se puede hacer ningún tipo de año o de especialidad dentro del programa de pregrado. Habría que cambiar la ley. Pues a ver, uno podría coger el internado y volverlo como el año 1 de cualquier especialidad, pero es que eso no es lo que necesita la comunidad. La comunidad necesita es atención primaria, prevención y promoción. Entonces, ¿para qué voy yo a luchar por convertir el internado en el primer año de cirugía general si esto no es lo que necesita el país y el mundo? Lo que necesita el país y el mundo es personas preparadas en atención primaria. Y para eso, pues, lo más indicado es hacer que eso fuera un año de especialidad en algo concerniente con esa necesidad de la comunidad. Posiblemente se necesitan más pediatras y más psiquiatras, pero no es necesario para implementar el modelo cambiar el año de internado. El año de internado va a ser difícil de modificar en 5 años, porque toca normas de la República, leyes de la República, y por eso no es una medida rápida de cambio. Está dentro del arsenal de propuestas, teniendo en cuenta que hay que modificar normas que lo hacen hoy como está. Pero es eso, es aprovechar ese año para algo que necesita la comunidad y no para algo que no necesita la comunidad. Listo. Aquí hay una de las participantes que comenta que ella, pues es que en la Universidad del Valle había esta modalidad donde se hacía, Sí. el primer año era el internado, el segundo año era el rural y el tercer año había pues el grado. Entonces comenta una de las participantes que ella hizo su primer año como internado especial, que le decíamos acá, pero ella después se fue a hacer el rural por fuera y cuando volvió ya ella podía entrar a segundo año y ella decidió entrar por la vía normal, es decir, presentar el examen y entrar al R1 regular, por decirlo así, y dice que no se arrepiente porque considera que la calidad de ese primer año de la especialidad no se compara en nada a un internado con algunas como tintes de medicina familiar. Entonces ella pregunta que si considera que se sacrifica la calidad por aumentar el volumen de personas formadas en atención primaria sin los años necesarios de una especialización. No, yo creo que, repito, nosotros no somos los que estamos promoviendo ese cambio. Es un cambio, una propuesta que salió del Congreso de la República y está circulando. Pero si uno tuviera que implementar el año internado y el año rural como parte de la formación del médico familiar, tendría que hacerse bajo todos los preceptos de la formación del médico familiar regular. O sea, podría ser el año internado con un poquito de medicina familiar. Es el año internado como primer año de medicina familiar, tal cual como si fuera el primer año de especialidad. Olvídese del resto de internado especial. Es que no hay internado especial, es que ese año de internado es el primer año del currículum de medicina familiar de una universidad y el año rural es el año 2 del currículum de medicina familiar de una universidad y el siguiente año es el año final de ese currículum. No conozco, yo sé que hay experiencias en Colombia, no solamente la Universidad del Valle, creo que en la Corpas u otra universidad, Bosque, no sé, tuvieron o tienen esa posibilidad, pero habría que hacerlo así de claro. No es un pedacito de internado y el resto no, sino todo el internado primer año, todo el rural segundo año, como nosotros lo entendemos. Pero repito, esta no es una iniciativa Ascofame, sino es una iniciativa parlamentaria que está por ahí circulando, que nosotros vemos interesante y por eso lo ponemos como una estrategia de las 5 que tenemos para lograr el objetivo de implementar el MIAS. Doctor, usted cuenta con unos minuticos más, son las 8:15, hay un par de preguntas más. Por favor, claro que sí, con gusto. Gracias, doctor. Bueno, por aquí hay una aclaración que uno de los participantes considera que la capacidad resolutiva del médico general no es consecuencia de una mala formación, sino que se debe sobre todo a la normatividad asfixiante que no le permite hacer procedimientos, formulaciones y manejos. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. La formación del médico colombiano es muy buena y ha sido muy buena siempre.
El médico colombiano es muy capaz nacional e internacionalmente. Les va muy bien acá y nos va muy bien afuera, eso es indudable. Sí es cierto, completamente de acuerdo. La capacidad resolutiva disminuida la trajo la Ley 100, la trajo la 1134, la trajo una cantidad de normas que fueron coartando toda su posibilidad de ejercicio y lo dejó reducido a acompañar al médico en su formación de internado. Yo en el internado hice 520 cirugías, casi un R1, de manera que, y éramos muy capaces, ¿no? De manejar el niño, el pediatra, la puericultura, atender el parto, etcétera. Hoy en día no hacen nada de eso porque el sistema les fue quitando las alas y cortando las alas y la consecuencia es que el poder resolutivo es nulo. Estoy de acuerdo con esa apreciación, totalmente. Bueno, por acá preguntan también, o pues opinan que este curso, así como usted lo describe, que es más como de habilidades blandas, por decirlo así, no debería ser solamente para medicina familiar o los que trabajan con los médicos familiares, sino para los médicos generales que van a trabajar con todos los profesionales de la salud, para los que hacen equipo con los psiquiatras, los que hacen equipo con los pediatras, etcétera, que fuera algo que no fuera solamente para los médicos familiares o los que tienen pues como equipo con los médicos familiares. El curso, ¿Sí? el curso está orientado para médicos generales en ejercicio, no para médicos familiares. Este es un curso que no lo requeriría un médico familiar en su formación ya de especialista. Es para darle competencias a los 61.000 o más médicos generalistas que están trabajando ya en EPS o en IPS, pero que no tienen la concepción necesaria para implementar el modelo integral de atención en salud en el manejo diario de su paciente común y corriente, de manera que es, como digo, una capacitación extra a un grupo humano de médicos generales que ya están ejerciendo, pero que les faltan esas competencias porque no las recibieron en su formación, ni las están recibiendo en su práctica, de forma tal que puedan implementar el modelo mientras estamos implementando las otras estrategias. Por eso el artículo se llama así, Estrategias para la implementación del modelo integral de atención en salud en Colombia. Ok. Bueno, y por aquí, pues decía que no sería más fácil o digamos parte de las estrategias también ir modificando los currículos de pregrado, ¿sí? Porque digamos que ya se gradúan, hacen el curso y están un poco mejor, pero parte de las estrategias de ir modificando ese currículum de pregrado donde ya se incluya esto que se da en estos cursos como parte de la formación. Sí, hay que hacer eso concomitantemente, es lo que yo les decía en la primera estrategia es modificar el currículum de medicina en Colombia. Lo estamos haciendo, yo creo que muy buena parte del número de facultades de medicina están apuntándole a esos cambios, pero esos cambios duran 20 años sin dar resultados, porque uno no modifica un currículum en 3 meses, generalmente se toma, en el caso mío del Rosario, nos tomamos de 2004 a 2013 en modificar el currículum y luego 6 años para que el médico salga. Estamos hablando de 15 años y luego 6 años más para que ese médico que salga tenga realmente un impacto en lo que hace en la sociedad. Entonces, por eso, en la vía de modificar el currículum, que la estamos haciendo y la estamos emprendiendo, pasarán 2 décadas antes de que impacte el ejercicio de la medicina en la sociedad donde se ejerce. El fin de la educación no es otro que impactar la sociedad bien, impactarla bien, pero ese es un camino largo, 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 que hay que hacer y lo estamos haciendo. Mientras tanto, ¿qué hacemos? No podemos esperar 20 años para
para formar un nuevo médico, no podemos esperar 10 años para cambiar el internado, no podemos esperar 10 años para modificar el servicio social, no podemos esperar cuánto tiempo para crear escuelas de medicina, facultades que quieran hacer medicina familiar y formen médicos familiares y tengan 4.000. Ya les dije que tomaba 20 años al paso que vamos. Entonces, una cosa rápida es darle competencias a ese médico que ya está ejerciendo para que pueda introducir el modelo en su práctica de una manera muy expedita. Por eso la mejor de las estrategias es la última, pero las otras son igual de importantes y hay que trabajarlas al unísono. De acuerdo, aquí hay un par de preguntas que son parecidas y es respecto a hacer la claridad sobre las competencias que adquiriría ese médico general con el curso que se propone, dado que, como ya sabemos, pues las EPS siempre van a buscar contratar a menor costo y al tener mayor oferta, pues disminuye la remuneración como ocurre con los médicos generales. Entonces, pues esto nos va a impactar negativamente a nosotros también, porque además ya nos está pasando con algunas prestadores pues, con algunas EPS que contratan médicos generales, casi que les ponen nuestro mismo nombre y los hacen atender familias como si eso los hiciera ya médicos familiares. ¿Sí? Entonces es como considerar varios aspectos más allá de únicamente implementar un modelo rápidamente, pues porque nosotros tenemos una formación mucho más profunda al respecto. Entonces es como garantizar eso, porque las EPS van a contratar y van a contratar para ellos más fácil contratar al médico general que tiene el curso, se le pone una chapa aquí en la bata que se parezca a nuestro nombre y listo. Entonces eso para nosotros, pues hay veces no hay ninguna garantía. No, no, porque vuelvo a repetir que el curso no es contenidista de medicina familiar. El curso no entrega un solo contenido de medicina familiar, entrega competencias que el médico general debe tener para poder implementar el modelo de atención primaria. De entender que tiene que trabajar en equipo, entender que el paciente está centrado, que no tiene que peregrinar por las especialidades, entender que tiene que comunicarse con sus colegas, entender que tiene que ser un líder en el manejo de la atención del paciente. Pero eso lo tiene que tener el médico familiar o el médico cirujano, cualquiera. Son competencias que no se entregaron y que el médico general hoy en día no tiene. Entonces, si tú quieres implementar el modelo, tienes que entender de la integralidad que se da en la práctica, tienes que entender de la comunicación que requiere la integralidad, tienes que entender del trabajo de equipo que requiere la integralidad, o si no, nunca vas a ser integral. Entonces hay que quitarle la I al modelo integral y decir que es un modelo de atención en salud, pero integral no es. Ellos no tienen la capacidad de integración porque nunca la recibieron, pero no se les va a enseñar nada de medicina familiar porque el curso no es de medicina familiar, es un curso de competencias para una mejor atención en salud regida por el modelo integral, por las rutas integrales de atención en salud, por la política integral de atención en salud del país. Como digo yo, una fuerza de choque para poder decir el modelo funciona, el modelo sirve, el modelo impacta, no esperarnos a tener formados familiaristas, formados médicos generales con esas competencias incorporadas en su currículum como debe ser. El curso no compite con la medicina familiar para nada, porque no es un curso rápido de medicina familiar. No es un diplomado de medicina familiar. No sé si esto sea competencia de Ascofame, pero están preguntando que qué estrategia o propuesta tiene Ascofame al finalizar este curso para que las aseguradoras no mantengan la precariedad laboral de los médicos familiares, tomando en cuenta que entonces podrían pedir, mantener, usar y generar este tipo de cursos para argumentar que entonces ellos tienen profesionales capacitados en APS y con eso, en APS y no, con eso no necesitan contratar médicos familiares. No, el curso tiene, por eso el concurso del Ministerio de Salud en esto es importantísimo y por fortuna lo tenemos, porque obviamente el curso, si no se tiene claridad sobre cómo manejar o cómo incidir en la política de contratación, pues puede tener una ruta diferente. En este país
podría perfectamente suceder lo que ustedes están diciendo en la pregunta. Hay que tener en cuenta que eso no capacita a nadie, no le da a nadie una capacidad distinta a tener unas herramientas que no tiene o que no tuvo, y dárselas al final de todo. No puede ser que una EPS, si no es porque el gobierno regula eso, no puede ser que una EPS asuma que este tipo de profesional que ha tomado una capacitación de seis meses en competencias blandas pueda suplantar a otro profesional. Se trata de que dé un mejor servicio desde lo que está haciendo, no que suplante una necesidad de un médico familiarista. Es que sea un mejor médico general en lo que está haciendo en el día a día, no es más. No se trata de otra cosa. Eso, fíjense que es que uno llega a un momento en que no ve otras alternativas, porque todas las otras alternativas son de lenta producción de impactos. Entonces, si uno dice, yo me voy a dedicar únicamente a formar familiaristas, me toma 20 años formar 4.000 familiaristas, que es lo que se necesita hacer. Pero pues hay que, mientras tanto, hacer algo que beneficie al paciente, que le dé al paciente una aproximación más de prevención y promoción que de tratamiento. Y si no lo hacemos así, pues el modelo, sobre todo no es que el modelo no se pueda implementar, sino que no estaremos dándole a nuestra sociedad lo que nuestra sociedad necesita. Bueno, y aquí hay una pregunta que de pronto pues nos puede contestar usted o el doctor Luis Carlos si conoce, y es si el ministerio ha considerado alternativas para que los médicos familiares puedan trabajar en la red pública. Sí, se ha tenido mucha dificultad en la contratación de médicos familiares en la red pública, pues no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades del país. No sé si usted nos puede contestar a esa pregunta, doctor, o el doctor Luis Carlos, si de su trabajo de antes o ahora. Sí, Luis Carlos, si quiere, yo creo que la puede contestar mejor. Gracias, doctor Quintero. No, pues ya, de alguna forma, yo hice ya mi retirada del Ministerio de Salud ya hace mucho más de año y medio, y pues obviamente va a ser una opinión un poco, digamos, obsoleta. Ya las cosas han cambiado mucho, pero lo cierto es que sí, durante muchos años, desde el Ministerio se impulsó, muchos de ustedes estuvieron presentes en reuniones donde el entonces viceministro Ruiz, yo lo acompañaba en eso, reunía a entidades territoriales, a EPS, a IPS para impulsar el enfoque de salud familiar y la apertura de nuevos programas de medicina familiar. De alguna forma, y esta es una cosa que me repetí hasta el cansancio, el mejor incentivo para la medicina familiar como enfoque en la formación, pero también como una acción para el sistema de salud, para el mejoramiento de las condiciones laborales y profesionales de los médicos familiares, era la implementación del MIAS. Digamos que nunca se pensó en su momento, probablemente ahora sí, en unos incentivos adicionales como los que de pronto plantea el doctor Quintero, en términos económicos o en términos de mejor acceso a la educación para los médicos familiares, porque realmente veíamos que en la implementación del MIAS era donde se iba a generar esos incentivos, porque el modelo de alguna forma estaba permeado por la estrategia de APS y por el enfoque de salud y medicina familiar. Luego lo que se esperaba es que hubiera una demanda más fuerte de médicos generales y eso de alguna manera impactara su empleabilidad, el mejoramiento de sus condiciones laborales y profesionales. Digamos, era una visión un poco más amplia, pero que obviamente, lo dice el doctor Quintero, estaba atravesado por un proceso que es lento en muchas de las decisiones que se toman y que esperamos que en algún momento, digamos, ese engranaje que ha sido muy pegado, digamos, se suelte y empiece a generar ese tipo de movimientos. Pero realmente, digamos, no
incluso hubo una discusión, un momento en que si debía ser obligatorio tener médicos familiares liderando todos los equipos de salud a nivel nacional. Una discusión que, a pesar de que va bien, digamos, con un buen propósito, resultaba poco viable su implementación porque no había suficientes médicos familiares para poder, digamos, fijar como una norma obligatoria que todos los equipos de salud en el país tuvieran el liderazgo de un médico familiar. Entonces, digamos, es un tema de un proceso al que hay que irle dando el momento para poder ir estableciendo, digamos, esas normas para que sean viables. Por eso yo terminaba mi presentación al inicio de la charla diciendo que lo que se plantea aquí son todas opciones viables. Digamos, acá no se están planteando cosas que requieren unos cambios, digamos, de paradigma muy fuertes, sino que se plantean opciones viables y que tienen, digamos, su momento en un tiempo, en el corto, en el mediano plazo, y que esperamos que en algún momento, digamos, se lleguen a implementar. Pero no, realmente, y yo de manera personal no considero que se deba forzar la contratación hoy de médicos familiares mientras tanto no se tenga resuelto el tema de la suficiencia, digamos, de la oferta de estos médicos en todo el país y seguir trabajando con incentivos. Esto es una opinión muy personal, ¿no? Según mi experiencia ya que traigo del ministerio. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ya para cerrar, hago esta última pregunta y es, ¿valdría la pena que el curso que tiene como objetivo capacitar en competencias para estar en un modelo pensado en APS sea acompañado también por médicos familiares del país y por las universidades que tienen el programa de especialización? En ese sentido, no me queda claro cuál es el fundamento para que este piloto sea desarrollado por el Royal College, pues por los GPs. ¿No sería más completo o más integral y ajustado a nuestro contexto realizarlo y concertarlo con los especialistas del país? No, el curso no es desarrollado por el Royal College. El Royal College lo invitamos nosotros primero a contarle la situación del modelo en Colombia y a oír su experiencia. El Royal College tiene una experiencia enorme en este tipo de implementación de modelos. No es el único, el del Canadá también, en Estados Unidos ahí también, pero lo consultamos simplemente para contarle nuestras preocupaciones y oír sus conceptos. Ellos vinieron a conocer el sistema de salud y se les explicó infinitamente por diferentes actores del sistema. Se reunieron con médicos familiares, se reunieron con pagadores, prestadores, pacientes, sociedades científicas. Tuvieron 7 u 8 reuniones en la semana que estuvieron aquí y nos dejaron saber su concepto. El curso no tiene nada que ver con ellos. Ellos están ahí metidos porque dieron su concepto de cómo veían la problemática colombiana y cómo creerían ellos que un muy buen concepto a lo que nosotros estábamos, validaron lo que nosotros estábamos pensando. Hasta ahí va la compañía del Royal College. El curso lo estamos haciendo nosotros con expertos colombianos en esta temática que, repito, no tiene nada, no tiene un solo contenido de medicina familiar ni de medicina. Es un curso de competencias blandas para implementar un modelo integral. Estamos haciendo nosotros las sociedades, es decir, los que formamos a los médicos en Colombia y a los especialistas en Colombia, las 55 facultades de medicina del país, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle. Uno de los pilotos se va a correr con la Universidad del Valle en el distrito de Agua Blanca, en Cali. O sea, eso es puro criollo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Con todo gusto. Muy claro con sus respuestas. Creería que para nosotros, pues, seguir de la mano con Ascofame, con estas iniciativas, que nos tengan en cuenta para este tipo de programas y que, pues, ante todo, que la medicina familiar se posicione en este país como se lo merece. Entonces, pues, gracias y eso sería todo. Gracias por la invitación. Un placer hablar con ustedes y muy a la orden en Ascofame. Muchas gracias, doctor Luis Carlos. Gracias, Laura.
Muy amable y por supuesto que siempre en las iniciativas, en lo que se requiera, contamos también con ustedes como médicos familiares. Bueno, Sin duda. muchísimas gracias. Que estén muy bien y buenas noches para todas las personas que se conectaron por el Facebook. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego.